Hola, hola. Esta es la presentación para el 23 de abril. Vamos a ver lo que son la aclaración de los conceptos identificar y método, así como vamos a ver lo que es el ejercicio 3. Todo esto relacionado con el segundo paso del ciclo de la investigación. Tiene que ver con el curso de técnicas de investigación 2. Y bueno, esta es la última fecha de documento que hice, 22 de abril del 20. Lo primero para aclarar los conceptos identificar y método. Bueno, hay que tener en cuenta lo que es todo el proceso de indagar o de poder conocer los conceptos y bueno, eso ya lo hemos visto en clases pasadas. No es nada complicado lo que yo les estaré presentando acá. Aquí tengo un calendario que también agregué dentro de lo que es la carpeta de Drive, que tiene que ver con todas las fechas que vamos a tener de sesiones virtuales. Ya pasamos la del 16 de abril y bueno, ya vimos lo que era el concepto de preguntar, que a la fecha de hoy espero que, bueno, que ya muchos hayan evacuado sus dudas, muchos hayan podido ya también evacuar sus dudas y que bueno, ya hayamos pasado esa parte de preguntar. Esto cualquiera pensaría que es algo extraño, pero ¿por qué preguntar antes de iniciar una investigación? Pero eso es parte de lo que es investigar. Ninguna persona llega con todo el conocimiento al momento de investigar, más bien se ocupa cierto conocimiento para investigar. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver lo que es identificar, probar, aplicar, analizar, comunicar, que son los diferentes pasos del proceso de investigación. A todo esto, lo que yo llamaría el método del curso, eh, lo que hoy veríamos sería el tema de identificar, que son los métodos de investigación social y el ejercicio 3. Y bueno, ya las próximas semanas estaremos viendo, además de lo que son los conceptos de probar, por ejemplo, el 30 de abril, vamos a ver también lo que es la observación, la entrevista, luego vamos a ver el cuestionario, el focus group, el taller. Luego el 14 de mayo vemos lo que es el análisis de datos y un poco de análisis espacial. Y el 21 de mayo lo que es comunicar. La idea es que todo esto les vaya ayudando a ustedes en lo que es el proceso de entrega de los trabajos que tienen que hacer y que además, bueno, sea un proceso nada dificultoso, pero que estoy tratando de dejar acá con esta información algo muy valioso para sus carreras como profesionales en sociología. Parte uno: identificar. Se deben recordar, digamos, los elementos que vimos anteriormente con lo que era el paso de preguntar en el ciclo de la investigación. Aunque el primer paso se puede hacer solo o sola, este segundo paso se puede hacer solo en equipo o bueno, también se puede hacer solo o sola, pero una investigación que se haga solo o sola eh, no va a tener las mismas características que una investigación realizada por un equipo. Entonces va a ser muy difícil que ustedes hagan una investigación solos o solas y va a ser muy común que ustedes trabajen con equipos multidisciplinarios o que trabajen de forma también interdisciplinaria. Para iniciar con la parte teórica de un concepto, buscamos primero en nuestro diccionario a través de 5 pasos de aclaración que ya los hemos visto, pero cada teoría o teórico va a entender también el concepto a su manera, por eso se deben buscar dentro de las lecturas y comparar con la definición del diccionario. En este caso, lo que voy a hacer yo es hacer un repaso sobre lo que es identificar, pero utilizando el diccionario. Sí sería muy bueno que en el momento que ustedes lleguen a este paso dentro de sus investigaciones, tomen en cuenta a qué hace referencia el teórico principal que van a escoger con respecto a identificar, ¿verdad? ¿Qué significa para él identificar? Porque eso va a significar cosas muy distintas a lo que ustedes están dándose cuenta en el diccionario. Por ejemplo, ustedes podrían estar leyendo en inglés o podrían estar leyendo algún otro idioma y al trasladarlo es muy importante tomar esto en cuenta para que puedan no perder el concepto real de que están trabajando.
El concepto de identificar, como vemos en la imagen adjunta, ¿verdad? Tiene 6 pasos y cada paso se forma de 3 elementos que hacen referencia a la teoría, a la realidad y a lo que debe hacerse o al paso en el que se encuentra, digamos, en este momento dentro del concepto que estén trabajando. Esto lo digo porque no solo el concepto de investigar tiene este proceso, casi que todos los conceptos que vivimos en la vida tienen un proceso muy similar a este, en el que tienen que averiguar, luego identificar, luego probar, luego analizar, bueno, aplicar, luego analizar y luego comunicar. Entonces, eso desde que empezamos a caminar, por ejemplo, el gateo, ¿verdad? El tratar de ponernos de rodillas, el tratar de caminar agarrándonos de las mesas, el tratar de correr hacia el papá o la mamá. Cada uno de esos momentos se viven, digamos, para a la hora de conocer cualquier concepto, en este caso el concepto de caminar. Aunque nosotros caminemos o podamos tener esa dicha, el concepto en sí tiene otros 2 elementos más que son su teoría, ¿verdad? Que, bueno, si tratamos de hacer la teoría del caminar, ¿verdad? Eh, bueno, es un poco, digamos, el tratar de decir, bueno, cuál paso va primero, ¿verdad? Tratar de que no dar los 2 pasos al mismo tiempo, tratar de, eh, bueno, la velocidad del paso, etcétera, ¿verdad? Ahí hay toda una teoría, ¿verdad? Y ese caminar va a ser muy distinto para una persona adulta mayor, para un niño, o digamos también el lugar donde se vaya a hacer. Entonces, cada realidad, cada sujeto y cada concepto que estemos trabajando podemos verlo de la misma forma. Así que identificar también lo podemos analizar de la misma forma como preguntar o como hemos visto el de investigar. Sin embargo, para este curso el concepto de investigar es como el centro y a partir de él conocemos los conceptos que están relacionados dentro de la investigación social a este concepto de investigar. Muchas investigaciones llegan a definir qué se quiere encontrar o el equipo puede hacer una lista de elementos que necesitan detectar a la hora de identificar. eh, Esto porque cuando están trabajando en el primer paso de preguntar va a salir un montón de información que va a dar gente de diferentes lados y ustedes van a tener que ir apuntando eso en sus agendas, en sus cuadernos de campo y luego se van a unir como equipos y lo van a poder discutir y de ahí van a identificar algo, van a seleccionar luego, van a hacer un montón de cosas, pero primero lo identifican. Y a veces para poder llegar a identificar eso se hacen matrices, eh, que son como matrices de seguimiento. Yo anexo 3 tipos distintos porque este mismo proceso de identificación no solo se puede hacer en la parte de investigación, como hablábamos, sino que también en la parte de planificación o en la parte de, de planeamiento socioeconómico de alguna empresa o de alguna institución. Entonces, cuando ustedes vayan a llegar, ustedes lleguen a una institución y bueno, y tienen que, por ejemplo, valorar cuál es el desempeño socioeconómico de ellos, el poder hacer esta parte es muy importante. Primero van a empezar a preguntar, bueno, qué gastan, qué hacen, ¿verdad? Que es el primer paso. Pero cuando ustedes llegan a identificar, tienen que tener algo en donde colocar esa identificación como un referente o, una guía sobre qué es lo que van a querer identificar. Entonces las matrices ayudan mucho para poder saber qué sacan y qué no, ¿verdad? Como es una especie de filtro o tamizaje que podemos hacer a toda la información que vamos a sacar para poder empezar a identificar elementos que nos interesan o nos sirven. Eh, de igual forma que preguntar, el significado de identificar va a variar por tanto en los 3 elementos señalados. Así que en algunas investigaciones, libros o artículos resaltan más los elementos teóricos, otras veces las herramientas, otras veces se describen más las realidades. Para este último caso, en el tema de la realidad de la cartografía ayuda mucho también para poder hacer mucha referencia. Entonces, a veces cuando un investigador o una investigadora hace un proceso de identificar muy tirado hacia lo teórico, pues eso se va a ver marcado
en su investigación, o si está muy tirado a las herramientas, se va a ver muy enmarcado en su investigación. Entonces, casi nunca se queda contento con estas situaciones, pero a veces uno, eso es bueno ser sensible a estas cosas porque eso nos puede ayudar en el momento en que seamos contratados o que estemos trabajando algún tipo de, de iniciativas, digamos, sobre, por ejemplo, que vamos a trabajar en algún tipo de, de trabajo, digamos, de censo o de población socioeconómica. Pero entonces, si nos vamos más por el tema, por ejemplo, de la teoría, podríamos estarnos pensando, bueno, qué tipo de personas o cómo las vamos a investigar, cómo las vamos a censar y qué tipo de preguntas. Entonces a veces encontramos censos con preguntas muy bien elaboradas, fueron porque se le dieron más pensamiento en la parte teórica, pero otras veces se usan varias herramientas, entonces se le dio más cabeza a la parte de herramientas y así. Eso es lo que, digamos, por lo menos quiero dejar claro en esto. De nuevo tenemos aquí la imagen de lo que es eh, el, el, el cuadro que les quise hacer, o el mapa conceptual que les quise construir para poder ir haciendo un seguimiento de, de lo que es el concepto de investigar. Ese que está ahí sentado no soy yo, pero el paisaje está muy bonito. Yo me imagino que ayuda mucho el tener un paisaje así para poder meditar. Ahí lo que quise hacer, representar es eso, era una meditación acerca de todo lo que es esto que estamos viendo y que vamos a ir construyendo poco a poco. Ya vimos en el primer inicio lo que era el concepto de preguntar, de cómo se construye de temas teóricos, de temas de cosas que se han hecho y el tema de que lo que hay, que tiene el lugar donde estamos haciéndolo. Y además eso se une con este proceso que estamos en este momento, que es el de identificar, porque al conocer cómo se hacen vamos a poder separar teorías, vamos a poder homologar rasgos o, o hacer visibles elementos que nos pueden señalar teorías, lo mismo con las herramientas y lo mismo con las realidades. Yo en este momento uno, digamos, lo que sería identificar, comprobar, que sería lo que veríamos la próxima semana. Ya el probar significa que lo que se identificó hayamos resuelto ya qué teoría se va a trabajar, qué herramientas se va a utilizar. Y a estas herramientas, instrumentos, ya podemos hacer un camino, que es el método, que es el concepto que ahora vamos a ver, y luego del contexto en el que vamos a trabajar. Y así iríamos propiamente a ir realizando cada uno de los siguientes pasos del proceso de investigación. Identificar, de igual forma que preguntar, viene del latín medieval identificar. Sus componentes léxicos son idénticas, que significa identidad, y facere, que va a hacer referencia a lo que es hacer, ¿verdad? Entonces es una identidad sobre lo que se hace, ¿verdad? Esto según el diccionario etimológico de etimología de Chile. En el diccionario de la Real Academia Española se ve interesante, digamos, algunos de los conceptos que hace. Sí dice que es hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan. ¿Ya? Entonces que además de que exista una cosa, ¿verdad? De que se menciona, hace que ésta aparezca y se considera sobre algo. Reconocer si una persona o cosa es la misma que supone se busca. Identificar, llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos, dar los datos personales necesarios para ser reconocido. Un dicho de dos o más cosas que pueden parecer considerarse diferentes. Como vemos aquí hay una caracterización que hace agrupaciones y que esa caracterización es lo que permite poder reconocer estos elementos dentro de algo y eso es identificar. Es decir, este concepto hace referencia a tres momentos, ¿verdad? Que es reconocer o dar datos para ser reconocido y también codificar, ¿verdad? Que es esto que nos permite a nosotros poder darles un código, un número para poder señalarlo frente a otro y caracterizarlo diferente a otro, ¿verdad? Porque cada elemento que señalemos, que identifiquemos, va a tener por sí su identidad.
Entonces, reconocer básicamente es volver a identificar, ¿verdad? En el caso de los ciclos de la investigación es reconocer los elementos que están en forma de información y que llegaron gracias al proceso continuo de preguntas. Luego dar datos para ser reconocido. Esto, un proceso de comunicación, el flujo de información viaja de los dos sentidos, ¿verdad? Entonces es así como los elementos que se indagan pueden ser grupos sociales, actores sociales, tienen pistas que les permite reconocerse y de esa forma posteriormente clasificarlos. Lo mismo las teorías tienen pistas que permiten clasificarlas, ¿verdad? A partir de ciertas características, eso la única forma, y bueno, habrán libros sobre cómo clasificarlas y ustedes podrán en el futuro ir clasificando lo que vayan aprendiendo de alguna forma, ¿verdad? Pero lo que sí es que esos datos vienen con elementos que permiten ser reconocidos. Entonces, mucha de la afinidad y la técnica que podamos generar están relacionadas con cómo podemos nosotros o nosotras reconocer esos datos, ¿verdad? Y luego codificar, que sería el proceso contrario, ¿verdad? Al identificar nosotros podemos también codificar, es decir, vamos a reconocer elementos, a saber cómo reconocerlos, ¿verdad? Entonces permite crear criterios para acomodarlos y de esa forma codificarlos. Esto lo vemos en los cuestionarios cuando se les asigna códigos a las variables o a los indicadores y de esa forma se pueden trabajar por separado, eh, nombrarlos o simplemente identificarlos. Con la identificación de elementos se puede ir juntando bases para construir elementos del reporte. Entonces al final, cuando yo voy a llegar a comunicar y voy a llegar a celebrar el reporte, puedo devolverme a mi agenda de trabajo o a mi boleta de campo, no sé, la libreta de campo, y encontrar elementos que me pueden ayudar a justificar, ¿verdad? Dentro de lo que encontré, el por qué es importante trabajar en cierto lugar, o por qué es importante la herramienta, o por qué es importante la teoría que estoy trabajando. Lo mismo los antecedentes. Los antecedentes, yo a partir de eso puedo encontrar entonces antecedentes que me permitan saber qué otras teorías se aplicaron en esos lugares, o en qué lugares se ha trabajado antes, o qué metodologías se han hecho. Y lo mismo los objetivos, yo puedo construir objetivos a partir de lo identificado, porque puedo encontrar vacíos en estos elementos que necesitan ser llenados a partir de mi investigación o de los resultados que yo vaya a generar. Entonces, puedo construir objetivos que sean bastante asertivos con lo que se necesita dentro de la realidad teórica o realidad contextual o la realidad de ciertos actores. Un ejemplo, bueno, este paso del ciclo de la investigación la suelo comparar con lo que es ir al supermercado, ¿verdad? Identificar podría ser como ir a escoger todos los productos que existen, ¿verdad? Dentro de un supermercado, escoger cuáles son los que necesito. Así, por ejemplo, si lo que voy a hacer es a preparar la cena, no tengo que hacer nada en el pasillo de mascotas o de ferretería. Lo mismo sucede en la investigación. Este es el momento con el que selecciono todas las herramientas, pociones y artilugios necesarios para encontrar la pista que estoy buscando en mi investigación. Es el trabajo de la sociología, el de mejorar, o sea, es trabajo de la sociología el mejorar, ¿verdad? En tener pasillos más grandes o mayor variedad de productos que puedan ser utilizados por sus clientes, es decir, los investigadores y las investigadores. Esto lo digo porque de alguna forma también nos toca a nosotros el poder dotar de nuevas herramientas y nuevas teorías y nuevos aprendizajes a la sociología, ¿verdad? Entonces, nosotros no solo estamos utilizando el trabajo que otros han hecho, sino que también vamos a generar un trabajo nuevo y que luego se va a lucir frente a estantes o que va a poder ser utilizado por otras personas, otros investigadores, otras investigadoras. En el diario campo o agenda se notan los datos que se vayan obteniendo mientras se realiza la identificación, esto es importante. Ojalá con una fecha, ojalá con otros datos que puedan agregar como sensaciones, o algo que perciben, ¿verdad? Ideas. Para efectos del trabajo de investigación final, estos ejercicios se llaman delimitación. El identificar es delimitar de alguna forma y como ya hemos visto o van a ver en otros cursos más adelante, se delimita la teoría, los actores y los lugares. El ejercicio de delimitación es lo que estamos en realidad haciendo a la hora de identificar. De ese trabajo de identificación van a salir herramientas e ideas de dónde y cómo trabajarlas, así como mucha otra información que deben seleccionar para probarlos. Ese trabajo de probar lo vamos a ver en la sesión del 29 de abril. Como vimos en la sesión anterior, la técnica se hace en el camino, no existe si no se intenta. Es decir, la técnica tiene que trabajarse y en este caso de la identificación
pues hay que generar una cierta técnica para poder identificar. Entonces es un tejido de habilidades. Para estos momentos ya se debe tener una idea, por ejemplo, de qué preguntar y a quién preguntar. Cuando ya estamos identificando, ya hemos preguntado a muchas personas o indagado en varios libros. Durante la semana, por ejemplo, se van a estar realizando este ejercicio, ya que ustedes van a estar trabajando en sus grupos. Pueden escoger iniciar, por ejemplo, con lo que es el trabajo individual para que vayan aprendiendo primero la técnica de lo que es preguntar y luego identificar y así y poder llegar luego a hacerlo en el trabajo grupal. Pero básicamente es el mismo ejercicio. Deben de recordar que al igual que en la natación o cualquier otro deporte, hay una técnica presente y el éxito de él o la deportista va a girar en torno a su capacidad de desarrollar dicha técnica. Lo que dicen las personas entrenadoras es que si se aprende mal, se va a hacer mal. Lo mismo sucede ahora aquí mismo en la investigación y en estos pasos. Por eso muchas veces vemos profesionales que usan la técnica mal y no se dan cuenta, ya que igual van a generar resultados, pero no tan buenos como si hubiera aplicado una mejor técnica. Para evitar eso, se debe actuar de una forma amable para colaborar con él o la colega a la hora de corregirle. Pero lo importante es que ustedes también, si en algún momento se les corrige, que bueno, todo esté en función de esto, ¿verdad? Que siga esta misma lógica y bueno, puede ser que alguien los llegue a corregir algún día y tal vez no tenga la razón en el sentido de que no tiene una base clara sobre de dónde está hablando. Posiblemente alguien les podría corregir porque están hablando le dan prioridad a identificar solo la teoría o porque solo le dan prioridad a identificar rasgos de la población o las comunidades, como les llaman. Entonces, lo principal acá es que sepan que es un punto delicado, el identificar es muy importante para poder armar una buena propuesta de investigación. El proceso de identificación consiste en sacar de la cantidad de información que ya indagaron a la hora de preguntar para clasificarla y saber cuál van a escoger para trabajarla y adaptarla en la realidad que van a abordar. En la investigación se podría prescindir de este paso, pero es posible ver que los resultados sean poco creíbles o sean forzados o sean investigaciones que carecen de afinidad con el contexto en el que se realiza. Por ejemplo, se construye un proceso de investigación y a la hora de aplicar los instrumentos no tomaron en cuenta que el país se encontraba en una crisis por una pandemia porque no identificaron elementos del contexto y seleccionaron herramientas participativas cuando la gente no va a participar de forma presencial. Esto algo podría estar pasándole a alguien en este momento en una investigación que construyó ese proceso de investigación, pero lo hizo mal por no tomar en cuenta o no identificar los elementos del contexto. Parte 2, el método. Ok, ya vimos lo que tenía que ver con el tema de identificar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el método. Ok, esto viene del latín métodos y del griego métodos. Lo que es interesante, ¿verdad? Es cómo la ciencia o la nomenclatura científica se hereda del latín y mucho de estas palabras del latín fueron trasladadas del mismo griego. Recordemos que padres de la ciencia moderna se fundamentan en mucho de la teoría griega, ¿verdad? Pero de alguna forma luego el latín a través del Imperio Romano llega a modificar ciertos conceptos. Entonces eso lo podemos encontrar de varias formas en, a lo largo de todo lo que es el estudio de los conceptos. Y esto nos impacta a nosotros también porque el mismo concepto viene con un hacer, ¿verdad? Con un hacer que nos puede estar condicionando a la hora de nosotros de ponerlo en práctica. En este caso, bueno, tomar en cuenta que método viene de métodos, que, bueno, esta historia del latín y del griego, el DRAE lo define como el modo de decir o hacer un orden, o modo de obrar o proceder. Otro significado es obra que enseña los elementos de una ciencia o un arte. Y un cuarto significado es procedimiento que sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Conceptos asociados: meta, metodología, camino, ir, mes, escoger, recoger. Si a mí me preguntan qué es el método,
Yo podría pensar con estos conceptos de que es un camino, ¿verdad? Es un ir, ¿verdad? Es hacia dónde voy, cómo lo, cuál es el procedimiento que voy a hacer, qué es la obra que voy a construir, cómo voy a proceder, ¿verdad? Y cuál es el orden que sigo, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a la meta, ¿verdad? ¿Qué es la metodología? La metodología es cómo llegar a la meta. Y la meta, bueno, es lo que quiero hacer, en este caso es investigar. Entonces hay un método o una meta a la que quiero llegar, un método que voy a llegar, que voy a hacer, que es un procedimiento, ¿verdad? Que me va a decir cómo voy a proceder a hacer un orden en las cosas y eso me va a llevar al camino que es ir, ¿verdad? En el camino voy a escoger y voy a recoger elementos, ¿verdad? Entonces el método no solo es hacer con orden las cosas, sino que en el camino también voy haciendo cosas. En el caso de investigar, hay dos líneas importantes, que es la deductiva y la línea inductiva. La deductiva es cuando encuentro elementos que simplemente deduzco o encuentro pistas que me llevan hacia donde yo quiero, hacia donde el punto que quiero indagar. Mientras que la inductiva es más que nada inducir a otras personas o a ciertos espacios o ciertas teorías para que generen alguna reacción, ¿verdad? Entonces yo la noto y ya me doy cuenta, bueno, sí, claro, bueno, si yo aplico calor a la mano de cierta persona, esa persona va a reaccionar y me va a golpear. Bueno, entonces esos son formas de inducir la investigación, ¿verdad? Entonces son estos dos grandes tipos. Muchos de nosotros nos vamos a dedicar mucho a la parte deductiva. Sin embargo, dentro del método científico de las ciencias sociales es utilizado también por las ciencias farmacéuticas o por las ciencias de la salud como la psicología y entonces a veces, por ejemplo, se inducen grupos sociales a fármacos o a placebos o a ciertos experimentos para poder trabajar inductivamente. Entonces, eh, puede ser que en algún momento trabajemos allí y por eso es importante que esté esto mencionado. El método entonces nos va a hacer referencia, estos son conceptos que hacen referencia al método, como lo vimos ahora en el diccionario, a hacer, a un orden, a orar, a un procedimiento y luego a comunicar, a decir, ¿verdad? Entonces el método está ahí presente. Y la técnica es, son, ¿verdad? Cada una de estas rayitas que nos unen, porque yo para poder hacer el método necesito tener una técnica. Para darle orden, otra técnica. Para orar, otra técnica. Para hacer el procedimiento, otra técnica. Para decir y contar lo que estoy haciendo es otra técnica. Entonces es muy importante el poder tener claridad de que el método en sí y hacerlo es una receta también que va a ayudar mucho a poder contar cómo hacer las cosas, pero es diferente a lo que es una técnica. El método no es la técnica. El método nos da un orden para poder operar o para poder practicar una teoría. ¿Verdad? La técnica es la forma en cómo la vamos a hacer. Esa habilidad que tengamos para poder hacer ese método y poder llegar a la meta que es donde queremos llegar. Esto no lo invento yo. Por ejemplo, esto es lo que se conoce como el círculo de Wallace, ¿verdad? Entonces hay una teoría, se deduce, se hace una hipótesis, se operacionalizan los conceptos, es decir, se aplican a práctica, se hacen prácticos los conceptos, se observa, se recogen los datos, se analizan, se etiquetan, se generalizan, ¿verdad? Y luego se hace otra vez la inducción que lleva a la teoría. Entonces es un círculo, ¿verdad? Que es una forma de entender lo que es el proceso de investigación. Sin embargo, este lo trabaja este autor. Yo lo pongo como ejemplo para que vean que, digamos, lo que forma como estamos aprendiendo no es que sea diferente a todo el proceso de investigación, sino que es un poco más simple para poder ordenar los elementos que pueden componer un proceso de investigación. Aquí nosotros mismos lo podemos encontrar, solo que se dan con otros nombres. Quise poner también un video para ampliar lo que es el método, el concepto del método y le pueden dar un clic acá para poder darle seguimiento. Esta es la parte 3, el ejercicio 3. Este ejercicio es muy rápido, nada más es de hacer la lectura que les estoy dejando, que está junta en la carpeta de Drive, en versión PDF, y que bueno, ahí sería responder esos tres elementos que vienen acá.
Hay tiempo hasta el domingo 26 de abril, el próximo domingo a las 11:30 p.m. para poder hacer este ejercicio. Recuerden que todos los jueves yo a partir de las 8 voy a estar ya poniendo en funcionamiento lo que es la carpeta semanal, y siempre va a haber una presentación en video con los diferentes conceptos que tienen que seguir, los ejercicios que se deben hacer, y la idea es que toda esta información la puedan aplicar dentro de sus trabajos de investigación. Así que bueno, les agradezco la atención y cualquier duda la podemos aclarar a través del WhatsApp. Muchas gracias y nos estamos viendo.